Muy buenas tardes, amados hermanos. Deseo con todo mi corazón que en este caminar de la Semana Santa, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la fidelidad maravillosa, eterna, grande de Dios, sea sobre cada una de sus vidas. Soy el pastor Asael Campuzano, de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Roca Eterna, acercándome a su corazón en este viernes de crucifixión. Un viernes sin lugar a dudas que nos ha hecho caminar a través de todo un año de pandemia. Un viernes en donde, si recordamos a nuestros hermanos que han partido o a nuestros familiares, seguramente habrá dolor. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él está enfrentando los tiempos de vida y los tiempos de muerte. Realmente ha sido un periodo muy difícil por el que Él ha pasado. Ha habido diferentes tipos de situaciones que le han hecho daño, que le han menguado en su espíritu, que le han afectado su corazón. Podemos ver cómo hay un complot para matarle, donde diferentes tipos de personas están buscando cómo hacerle daño. Están creando un ambiente propicio para que toda la multitud se levante y quiera a Él crucificarlo. Tenemos también momentos muy íntimos como la unción en amor que Él tuvo, de tal manera que su corazón fue fortalecido. Pero tenemos también que Judas está preparando un tiempo de traición para él. Está queriendo deshacerse de su maestro, de aquel quien le ha dado vida y le ha enseñado las cosas más maravillosas. La comunión fue un evento seguramente de mucha alegría para los discípulos y al mismo tiempo de tristeza para el Señor, que sabe lo que sigue. Y lo que sigue es este tiempo de crucifixión, un tiempo de dolor, un tiempo de angustia, de tristeza, un tiempo en el que aquel quien había dado amor ahora recibía odio. El anuncio de la negación de Pedro, aunque Pedro decía, no Señor, yo estaré contigo y yo moriré por ti, pero el Señor sabía que ese corazón que tenía una pasión muy especial también le iba a traicionar o le iba a negar. Y seguramente el Señor sabe que muchos de nosotros en diferentes circunstancias parece que también tenemos este mismo aspecto de Pedro, de negar la salvación que Él nos ha dado. La oración agónica en el huerto de Getsemaní propiamente lo está preparando para estos momentos tan difíciles, momentos de separación, momentos de dolor, momentos, les decía, de sufrimiento. Yo les invito a que oremos y preparemos nuestro corazón para recibir este mensaje y que sea ciertamente un mensaje donde recordemos este tiempo, pero con esperanza y con gratitud. Oremos. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque nunca nos has dejado. Gracias, Señor, porque aún en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos hablas de vida y nos hablas de esperanza. Nos enseñas tu cuidado y nos ayudas, Señor, a entender el camino hacia la salvación. Permítenos, oh Dios, buscarte con amor. Permítenos, Señor, encontrarnos en el camino y recibir de ti la paz. Muéstranos tu bondad, muéstranos tu gracia. Ayúdanos a caminar bajo tu seguridad y que, Señor, en este día de crucifixión, recordemos tu amor por encima de todas las cosas y la entrega completa de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Gracias porque en Él tenemos vida y vida en abundante. Gracias
porque tu amor, que excede todas las cosas, se hace real en nuestras vidas. De tal manera nos amaste, oh Dios, que diste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. En ese nombre maravilloso oramos. Amén. Después de lo que les compartía hace rato, el arresto del Señor Jesucristo como si fuera un criminal, lo va aislando, es golpeado, se burlan de él, le dañan, lo ponen en un lugar oscuro. Como ustedes recuerdan, los textos nos hablan de que pusieron sobre él un tipo de tela y lo golpeaban y le preguntaban, a ver, dinos, profetiza quién te golpeó. Su dolor, hermanos, su angustia, su tiempo de entrega, le hacía a él ver la salvación, la resurrección como una meta. Y si él tenía que pasar por este tiempo de dolor y de angustia, lo iba a aceptar para poder darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. ¿Por qué tanto odio a quien tanto amaba? ¿Por qué querer destruir a aquel que había sido un ejemplo de obediencia y de amor? ¿Por qué querer hacer a un lado a aquel que se había entregado completamente por nosotros? Tal vez no lo vamos a entender, pero ese tiempo de negación, de dolor, ese tiempo de angustia, nuestro Señor Jesucristo lo preparó o dejó que sucediera para salvación de nuestras vidas. Sin lugar a dudas que Él nunca perdió su propósito, de tal manera que cada uno de nuestros corazones pudiera alegrarse y pudiera bendecir su vida para darnos eternidad a cada uno de nosotros. Quisiera leerles en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, acerca de este evento de la crucifixión, a partir del versículo 32. Mateo 27, a partir del versículo 32, dice la palabra de Dios. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esta narración dantesca de dolor, de angustia y de desesperación tenía un propósito: entregarse por nosotros. El Señor dejó que esos clavos y ese astilloso madero fuera su posesión, porque de ahí estaría lista, preparándose la salvación. La resurrección tiene un camino difícil. La resurrección que ha planeado nuestro Señor Jesucristo y con un propósito de darnos a beber gracia, estaba empezando a caminar. Es difícil entender estos tiempos porque ciertamente el Señor podía haber mandado pedir muchos ángeles para que vinieran a liberarlo. Sin embargo, ese no era el plan. Dios, sin lugar a dudas, podía haber intervenido y librarlo de esta cruz, pero ese no era el plan. Tal vez el Señor Jesucristo hubiera clamado por poder y Él solo hubiera descendido, pero ese no era el plan. El plan era ser obediente. El Cordero de Dios venía que quita el pecado del mundo. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, para la remisión de los pecados, se celebraba propiamente una entrega, un holocausto, donde la sangre del cordero, donde la sangre de la palomita sustituía los pecados de aquellos que habían ofendido a Dios. Aquí nos encontramos con el Cordero de Dios, derramando su sangre en ese madero, derramando su corazón en ese madero, derramando su amor y dejando realmente que la gracia de Dios sea la que fluya. En este texto y en los demás evangelios se nos habla nuevamente de tiempo de soledad, de tiempo de lucha, de tiempo en el que el Señor sentía que el mismo Padre lo había abandonado. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé cuántas veces nosotros también, hermanos, en nuestro caminar, de pronto podemos sentirnos desamparados. De pronto pareciera que el dolor, el sufrimiento y la angustia también visitan nuestra vida. Muchas veces, sin lugar a dudas, en nuestro caminar parece que ha pasado tiempos donde otros intentan crucificarnos y dañarnos. Donde esta entrega amorosa del Señor está preparada para darnos vida. Y como dice Juan 10:10, vida en abundancia. Fíjense qué paradoja tan tremenda. Por un lado, el Señor nos pide que llevemos nuestra cruz cada día. Eso significa que llevemos nuestro cristianismo en el centro de nuestro corazón, que lo carguemos de tal manera que lo podamos vivir, pero vivir con pasión y con alegría. Y aun aunque tuviéramos tiempos de soledad o de angustia, nunca nos olvidemos que el Señor siempre estará con nosotros. Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y saben, el amor de Dios lo cumple. El letrero que ponen sobre la cruz del Señor, este es Jesús, el Rey de los judíos. Para los fariseos, los escribas, toda esta gente religiosa que nos narra el Evangelio de Mateo, estaban en búsqueda de seguirse burlando. Realmente se juntaron como aves de rapiña, tratando de burlarse del Señor y de hacerle sentir
que no había sido más que un charlatán. Sin embargo, el amor de Dios estaba ahí presente. Como les decía anteriormente, el propósito era más grande, era el mayor evento por encima de esta cruz. Así es que el Señor no solamente se presenta como el rey de los judíos, sino como más tarde el texto nos lo enseña, Él es el rey de reyes y señor de señores, el único en el que podemos confiar, aquel quien nos ha prometido vida y vida eterna. Cuando vemos la crucifixión, vemos también su entrega, vemos todo lo que provoca una gracia sobreabundante sobre nuestras vidas, una paz que nos ayuda a vivir y cada instante, un gozo que nos da la seguridad y la salvación, una fidelidad que nos enseña que Dios está cada día con nosotros y debemos de vivir y regocijarnos en Él. En los diferentes textos se nos habla de esas maravillosas palabras que el Señor dice en la cruz. Y muchas de estas palabras tienen un propósito de dar vida. Aún ahí en la cruz el Señor estaba pidiendo por uno de las personas que fue crucificado junto con Él, aquel ladrón que algunos presentan como un ladrón que se robó el cielo en el último instante de su vida. Pero es el amor de Cristo quien brilla. Es su fidelidad quien nos da seguridad. Es su paz que sobrepasa todo entendimiento, que da paz también a nuestros corazones y a nuestros pensamientos. Dentro de esta etapa de la crucifixión hay algunas cosas que quisiera yo recalcar. En primer lugar, entender que todo tenía su tiempo perfecto de Dios. El tiempo de Dios que realmente es diferente a nuestro tiempo. Se utiliza la palabra cronos o cronología para medir el tiempo que nosotros tenemos. Sin embargo, el tiempo de Dios de la salvación no se mide bajo esa forma, sino se mide bajo otro tiempo que se llama kairos. Kairos significa tiempo perfecto de gracia de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Cada evento, hermanos, no es una casualidad que haya pasado en el tiempo de la Pascua. Es simplemente el tiempo de Dios obrando y dándonos a entender el sentido completo de nuestra salvación. Ya no se iba a sacrificar al Cordero, ahora el Cordero de Dios era el que quita el pecado del mundo, era el que se iba él mismo a sacrificar por cada uno de nosotros. En el texto nos encontramos con muchos hombres que se burlan, muchos hombres que quisieran ver un milagro, que estaban ahí más que nada expectantes para ver si el Señor Jesucristo hacía algo maravilloso. Pero ahí empezó la salvación nuestra. Ahí empezó el mensaje más maravilloso que el mundo pudiera haber escuchado. Ahí comenzó su entrega por la salvación de nosotros, una entrega de vida, una entrega de poder, una entrega donde se haría la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Dice este texto en el versículo 51 que después de que el Señor entregó el Espíritu, sucedieron varias cosas. Dice así: y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Toda la tierra se cimbró
toda la tierra manifestó el dolor. Y hoy, sin lugar a dudas, tenemos que sentir impactados o tenemos que sentirnos impactados por este sacrificio de nuestro Señor. Tenemos que vivir agradecidos por la entrega, porque si no, entonces nosotros éramos los que hubiéramos muerto de esta forma. Él nos reemplazó, Él nos dio lugar en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo preparó todo esto para salvarnos y para darnos, sin lugar a dudas, ese tiempo de alegría y de paz. Nuestro tiempo aquí en la tierra tendrá un fin. Nuestro tiempo en el reino de los cielos será eterno, una nueva medida, un kairos que dará a nosotros el corazón de Dios para cada una de nuestras vidas. Cuando dice que el velo del templo se rompió, muchos teólogos lo han interpretado de la siguiente manera, que al romperse este velo, y dice desde la parte de arriba hacia abajo, significa que desde el cielo Dios estaba mandando una respuesta de que ahora ese velo para el lugar santísimo ya no existía, sino que ahora nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, estaríamos libres para entrar en una nueva relación especial con el Señor. Este velo, al romperse, rompió todo el pasado, todo aquello que a lo mejor celebraban como ritos, pero que ahora ya no eran necesarios. Ahora la gracia había descendido. El poder de Dios se estaba manifestando para ayudarnos a sentir y a vivir de una forma especial, de una forma poderosa, de una forma de confianza absoluta en su poder. Cuando este velo se rompe, nos da vida y vida especial. Cuando este velo desaparece, realmente tenemos entrada al trono de la gracia a través de la oración. Antes, recordemos que las oraciones, muchas de ellas se celebraban solamente acudiendo al sacerdote o buscando el sumo sacerdote para orar y que escuchara lo que nosotros pedíamos. Ya no iba a ser así. Ya no necesitamos que nadie más lleve nuestras oraciones. Es más, no necesitamos ni los santos, no necesitamos nadie que intervenga, porque la gracia ha descendido de parte de Dios para cada una de nuestras vidas y nos ha dado vida que cada uno de nosotros podemos celebrar bajo el amor y el cuidado de Dios. Dice más adelante, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando a lo lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Fíjense que este texto no nos dice de los discípulos. Nos habla de un agente externo, que es el centurión. Nos habla de muchos que estaban por ahí buscando burlarse más y más del Señor. Y nos habla de estas mujeres que a lo lejos esperaban la gracia, que a lo lejos acompañaban al Señor. Y estoy seguro que, aunque no estaban los discípulos, los ojos del Señor se volvieron hacia ellas y con gracia estaba confiado en la compañía de estas mujeres. ¿Por qué se les menciona? Porque es importante, porque estas mujeres fueron impactadas en el tiempo del Señor y ahí estaban sin olvidarse de esos momentos especiales. La salvación tiene un propósito de darnos sentido de vida. Y estas mujeres habían aprendido que la crucifixión de su Señor
les dolía muchísimo, pero ahí estaban. Hermanos, tenemos que aprender nosotros de los ejemplos que vemos en la palabra de Dios. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos pensar en que, ¿qué hubiéramos hecho? Nos hubiéramos quedado, aunque sea ahí a lo lejos, en la cruz, o a lo mejor como los discípulos hubiéramos oído. Dice el Señor Jesucristo que donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en el reino de los cielos, entonces también ahí estará nuestro corazón. Todo este texto nos lleva a pensar en que fue preparado bajo el cuidado y bajo el amor del Señor. Tal vez, como hemos visto, se burlaron. Tal vez muchos otros lo humillaron. Algunos otros lo hirieron, lo golpearon, lo lastimaron. Pero nada de todo lo que estaba pasando le hizo al Señor Jesucristo en ningún momento retroceder. En ningún momento perdió su objetivo, la salvación de su vida y la salvación de mi vida. En ningún momento el Señor dejó que las cosas se desviaran de esa salvación enorme que Él había preparado para nosotros. Su amor, hermanos, por usted y por mí, lo hizo resistir hasta el último momento de su muerte. Aún, como hemos visto, sentía que su padre lo había abandonado, pero allí en la cruz, allí en el dolor, allí en el sufrir, allí en la soledad, nació la gracia para salvarnos. Dice más adelante en el libro de Romanos, de Efesios, cuando nos habla de la salvación, dice que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Cada vez que vemos la cruz, tenemos que ver la gracia. Cada vez que vemos el dolor del Señor, debemos de ver su amor. Cada vez que lo veamos ahí solitario, tenemos que ver su fidelidad. Cada vez que veamos cuánto vivió Él por nosotros y sufrió, tenemos que ver ahora las recompensas de ese amor por cada uno de nosotros. Así es que ahí la gracia es la que vive, y ahí donde estaba la muerte llegando, surgió la vida. Ahí es donde la esperanza humana se acababa y surgía la eternidad divina. Ahí en la cruz surgió la vida y el poder de Dios, donde Él se manifestó por amor a cada uno de nosotros. En este momento, el tiempo más sombrío de la humanidad, el tiempo de mayor destrucción, el tiempo de la muerte, surgió la luz, nos bañó la gracia. El poder de Dios llegó hasta lo más profundo de nuestra vida. Su amor se hizo patente de una forma increíble y maravillosa. La vida eterna, ahora es una realidad en cada una de nuestras vidas. Ciertamente las diferentes palabras que dice el Señor son palabras de amor, son palabras de gracia, son palabras de esperanza y de eternidad. Así es que les invito, hermanos, para que la crucifixión ciertamente nos lleve a reflexionar, pero también ahora nosotros que conocemos la historia completa, nos lleve a vivir agradecidos y a celebrar la vida eterna que tenemos con nuestro Dios. Gracias porque Dios nos ha salvado. Gracias porque su amor es eterno. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias por la salvación que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo recibimos. Gracias, Señor, porque todo fue planeado perfectamente por ti para darnos vida. Gracias, oh Dios, porque la entrega de nuestro Señor Jesucristo fue completa.
porque sí, ciertamente tuvo gran dolor, ciertamente vivió momentos de angustia. Su cuerpo fue doblegado, su alma fue dañada, su espíritu fue llevado hasta los momentos más extremos. Pero de ahí, Señor, de ese dolor, de esa soledad, permitiste que surgiera la vida. Y te bendecimos, Señor, porque aunque no lo merecemos, lo hiciste por amor a nosotros. Porque aunque, Señor, la entrega de nuestro Señor fue tan grande y tan maravillosa, que hoy podemos celebrar que tenemos vida en Él. Bendito sea tu santo nombre, oh Dios, por tu amor. Bendito sea tu santo nombre, Señor, por tu plan perfecto. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesucristo, porque hiciste posible la salvación. Bendito sea tu nombre, oh Espíritu Santo, porque has llegado a nuestros corazones para darnos vida. Te bendecimos, oh Dios, y gracias, porque hasta aquí has estado con nosotros. Y gracias, porque en este camino hacia la resurrección hubo dolor y sufrimiento, pero ahí surgió la esperanza y la vida. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia abundante y redentora de nuestro Señor Jesucristo, que el grande, profundo, maravilloso amor de Dios el Padre y que la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, sea con cada uno en sus hogares, sea manifestándose poderosamente con amor y con gracia en sus vidas. Amén.